Vamos a conversar con el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Gracias por acompañarnos, doctor Lorenzo. Gracias, Vanessa, a ti y a todo el equipo de ustedes. Por hacer un alto de más, porque usted es médico de hospital, cirujano Correcto. de hospital, y hacer un alto para poder acompañarnos. ¿En qué momento de la epidemia de COVID-19 nos encontramos en Venezuela? Desde el punto de vista de la visión de nosotros como organización, creemos que en este momento es el momento en donde tenemos la mayor presencia de enfermedad en el país. Ya los números que está planteando el Estado son claramente de que nos demuestran que en todo el país tenemos la enfermedad y los números están creciendo con mayor fuerza en algunos que en otros estados. Pero es una realidad que la enfermedad está en este momento en su comienzo de mayor cantidad de pacientes. ¿Es correcto seguir hablando de casos importados y casos comunitarios o ya estamos hablando del país enfermo? Es que ya seguir insistiendo en esa división de casos importados y casos de contagio comunal ya está llegando el momento de que no beneficia en nada a Venezuela, y es prudente decirlo, que ya está comenzando a verse ciertas situaciones que como médicos las rechazamos, como es el intento de estigmatizar a la gente que venga, que son venezolanos, que no tienen culpa de haber tenido que regresar a su país y que tengan la enfermedad y que la sufran. Claro. Y es hora de acabar con eso, porque ya la enfermedad está en Venezuela y se están produciendo los casos comunitarios que van a ser toda la totalidad de lo que venga de ahora en adelante. Doctor Lorenzo, es una epidemia de clase media, porque hay sectores que han tratado de presentarlo así. No, esto es una epidemia que llegó por avión y solamente afecta a un estrato de la sociedad. O es una epidemia que afecta a toda la población. Las epidemias o las enfermedades como los virus no tienen capacidad para decidir si voy a infectar a un estrato de la población o no. Ella se va a presentar en la medida que se le permita presentarse. En las primeras etapas, si bien es cierto que los primeros casos tenían una relación con un vuelo que vino de España, con una fiesta en una isla venezolana, con una situación de una academia, el problema es que ahorita tenemos la enfermedad en diversos sitios de la población, e incluso lo tenemos en zonas totalmente sin que no tienen nada que ver con las clases sociales. Tenemos la enfermedad en todas partes. En todo el país. O sea, ya eso de tratar de estigmatizar la enfermedad en función de clase social, grupos políticos o género o religiosidad, no vale la pena hacerlo. Se han enviado mensajes erróneos por parte de las autoridades de salud, doctor Lorenzo, que si la curva está aplanada, que si todo está bajo control, que no te preocupes que no nos vamos a enfermar, que está concentrado en unos grupos. El problema está haber tratado de manejar la enfermedad, la epidemia, de una visión netamente política. ¿En qué lo ve? Lo vemos en lo siguiente. Primero, tú no puedes decir que tienes una curva aplanada cuando la realidad es que la curva te está subiendo, y los mismos gráficos que tú presentas se observa que la curva va subiendo. Eso es un error. Y segundo, que cuando nosotros estamos planteándonos que la enfermedad está controlada, eso es un mensaje que le está diciendo a la población, a esa población que te escucha, que está pendiente de lo que tú opines, que en verdad no debo temerle a la enfermedad. Se ha creado una falsa sensación de seguridad, claro, en los sectores populares. En los sectores populares y en todos los sectores, porque ¿qué observamos actualmente? La gente no cumple el distanciamiento social, son muy pocos los que están usando las barreras de protección. Es decir, que el mensaje ha sido no positivo y más bien es en negativo, porque la gente no cree que la enfermedad existe. Y eso es lo que uno escucha en nuestra población. Expresiones duras de que esa enfermedad no existe, eso fue creado, y la realidad es que nos estamos enfermando y se está enfermando nuestra gente, y estamos empezando a tener gente que fallece por esta enfermedad. Tenemos subregistro de casos y cómo veríamos ese subregistro, doctor Lorenzo, porque las autoridades hablan de 39 fallecidos, por ejemplo, hasta este momento. Se hablan de más de 4.500 casos. ¿Son cifras reales o estamos contando menos de lo que tenemos? Hay una realidad que es muy clara. Es una cifra real porque eso es lo que han diagnosticado con un solo centro que hace el diagnóstico definitivo, con el Instituto Nacional de Higiene. Desde el inicio de la pandemia hemos venido señalando, no solamente nosotros, sino toda una serie de componentes del área de la salud, inclusive individualidades,
hemos dicho que un solo centro para hacer diagnóstico no debe ser, porque eso es un error. La capacidad máxima en el último mes y medio del Instituto Nacional de Higiene es de 600 pruebas diarias. Ellos comenzaron con 100. Y perdónenme, si usted tiene un alto volumen de pacientes, lo que te está diciendo el Estado que te está haciendo la prueba con una sola institución es que mi capacidad para diagnóstico está disminuida. Pero entonces tenemos subregistro. Evidentemente. De fallecimientos incluso. Es que el problema, vamos primero al proceso de enfermedad. Si yo diagnostico, mi máxima capacidad de diagnóstico lo aumenté un 500%, de 100 a 600, y la enfermedad que me estás diciendo que estoy diagnosticando aumentó un número muy superior al 500%, ahí hay una situación que es real. Entonces, si tienes dificultad en el diagnóstico y el registro de los pacientes que fallecen por procesos que estén vinculados con problemas respiratorios, esa situación, esos pacientes, ¿a cuántos se le hizo o a cuántos tuvieron resultados COVID mientras estaban en vida? Es decir, podríamos tener personas fallecidas lamentablemente por neumonías o hasta por infartos y el problema de fondo era COVID. En efecto, porque recordemos que esta es una enfermedad que va a coexistir con otras patologías que tenga el paciente, y acuérdense que el paciente vulnerable, los pacientes vulnerables con enfermedades persistentes, tienen mayor posibilidad de fallecer con la enfermedad, porque el daño en su capacidad respiratoria aumenta, o se pone exponencial, y eso le impide poder pasar la situación de una enfermedad tan fuerte. Habría que cambiar el criterio entonces de lo primero registro de mortalidad. No solamente eso, sino que para nosotros los profesionales del área de salud, que somos los que llenamos los certificados de función, lo ideal es que tuviésemos a todo paciente sintomático respiratorio tener un diagnóstico de certeza que es COVID positivo o COVID negativo. ¿Cómo se logra eso? Con la PCR, que no sea solamente realizada por una sola institución, sino que se abra a múltiples instituciones esa posibilidad. Por suerte hemos escuchado el día de hoy, hace 2 días, un comunicado de OPS que están en estudio de diferentes laboratorios para abrir mayor cantidad de centros. Bienvenido sea, aunque tarde, pero es importante de que nosotros, el equipo de salud, cuando tengamos que lamentablemente llenar un certificado de función, ese certificado de función esté lo más estricto a la realidad. Si yo tengo un paciente COVID positivo diagnosticado con la PCR y me fallece de un proceso respiratorio, la causa de muerte que influyó en esa muerte es el COVID, aparte de las patologías que pudiese tener ese paciente. Se nos está enfermando el personal de salud, doctor Lorenzo, médicos, enfermeros, enfermeras. ¿Qué está sucediendo? El personal de salud es el más expuesto. ¿Por qué? Porque vamos a atender o a recibir personas sospechosas con o sin síntomas, que lo tenemos que atender porque esa es nuestra obligación como equipo de salud. Lo que ocurre es que cuando nos ponemos a revisar toda la situación de dotación de materiales de bioprotección y de bioseguridad, estamos observando que esa dotación es insuficiente, y aquí hay que traer a realidad una situación que parece una ópera o una cosa extraña, un teatro que no entendemos. El propio presidente Nicolás Maduro le preguntó a su equipo, cuando un personal de la misión médica cubana se enfermó, ¿dónde está el material de bioprotección y bioseguridad que yo he traído a este país para que el personal de salud no se enferme? Y no hay material en los hospitales. Te comento eso porque todavía nosotros estamos esperando la respuesta de ese equipo al presidente, que le diga dónde está el material, porque nosotros no lo estamos viendo en las instituciones hospitalarias. Es decir, médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud están prácticamente a su cuenta y riesgo. La inmensa mayoría sí. ¿Por qué? Porque no estamos observando que se entreguen los materiales necesarios para atender. Vamos a colocarlo sencillo, en las zonas COVID, que son los triajes respiratorios, las emergencias respiratorias, las áreas para asintomáticos respiratorios, no se está entregando el material de bioprotección, como tampoco hay algo que debemos recordar, el material para la limpieza de esas zonas, claro, la desinfección de esas zonas, y el más importante, el agua. Aparte de que siempre estamos viendo a la enfermera, al médico, al bioanalista, nos olvidamos del portero, nos olvidamos del camillero,
de esa señora que es la que va a limpiar el área donde se atendió un paciente. Todo ese personal tiene que, por turno, recibir material de bioprotección. Y en las zonas de aislamiento y en las terapias intensivas, el material de bioseguridad es para todo aquel personal de salud que entre en esa zona. Eso no está cumpliéndose porque no hay los materiales. Y podemos ver claramente esa encuesta que sacan los hermanos de los sindicatos de obreros, que ellos sacan diariamente el Monitor Salud, donde hacen una evaluación diaria de los 16 hospitales de Caracas, o 14 hospitales de Caracas, en donde hacen un recuento diario de cuánto, si le entregan o no los tapabocas, si tienen o no guantes, y si reutilizan los tapabocas, que esa es una cosa que entra en todo proceso de negación. Claro. O sea, el tapabocas no puede ser reutilizado. Doctor Lorenzo, al día de hoy, hablando del viernes 26 de junio del año 2020, ¿cuántos trabajadores de la salud han fallecido o están en unidades de cuidados intensivos u hospitalizados? Nosotros, como organización, desde el día 19 al 25, hemos aumentado